Revelado, el increíble secreto que transformó a un estudiante en un abogado extraordinario. Juan miraba por la ventana del taller de mecánica de su padre, sintiendo el peso de la realidad presionando sobre sus hombros. A sus 23 años, su corazón latía con el fervor de un joven que sueña con la justicia, pero cada día la lucha se intensificaba. El ruido de las herramientas y el olor a aceite lo rodeaban, recordándole que su vida estaba atada a un trabajo que a veces parecía un claustro, un lugar donde sus sueños se sentían lejanos. Era un dilema difícil, su amor por el derecho era inquebrantable, pero las finanzas apretadas de su familia no le permitían olvidar que cada peso contaba. La figura de Doña Rosa, la anciana del barrio que había sido víctima de abusos, se aferraba a su mente. Sus relatos acerca de los abusos de autoridad calaban hondo, resonando dentro de él. La injusticia que había sufrido era solo una de muchas, y escuchar su historia lo llenaba de una mezcla de admiración y desesperanza. Allí, en la sala del taller, Juan se encontraba con la angustia de saber que la justicia pareció siempre inalcanzable. Su pasión se tornaba en confusión cuando le planteaba, con apremio, la pregunta trascendental. La venganza sería el camino a seguir, mientras su mente se debatía entre el deseo de hacer justicia y el atractivo oscuro de vengar a aquellos que habían hecho daño a su familia. La presión de sus amigos del barrio no hacía más que intensificar su crisis interna. Ellos, con su estilo de vida temerario y fácil, cuestionaban la validez de sus esfuerzos académicos. ¿Por qué seguir en la escuela si puedes ganar dinero fácil?, le decían. Era tentador ceder ante su influencia, pero dentro de él se alzaba una voz, un eco de sus padres que le recordaba la importancia de la honestidad y la perseverancia. Aunque moría por contarles que su camino era distinto, la frustración lo devoraba. Con cada día que pasaba en el taller, el dilema se convertía en una cadena que lo oprimía. La presión social y la autoexigencia se entrelazaban, asfixiándolo. El anhelo de ser abogado brillaba en su mente como una estrella apagada. Su respiración se volvía irregular en los momentos de introspección, mientras los recuerdos de sus conversaciones con Doña Rosa se entrelazaban con las voces de sus amigos. De pronto, su mundo parecía girar a una velocidad vertiginosa, y esos fragmentos de diálogo en su mente llevaban a Juan a un estado de agitación profunda. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que avanzaba, el dilema se volvía más intenso. Un día, al organizar los documentos del taller, Juan topó con un secreto familiar que lo desarmó por completo. La revelación lo sacudió. Si utilizaba esa información, podría cambiar las reglas del juego, una oportunidad para tomar control sobre la injusticia que había entrado en su hogar. Pero ese descubrimiento lo enfrentaba a un mar de cuestionamientos. ¿Sería correcto usarlo para la venganza? ¿O podría encontrar una forma de convertirlo en un faro de cambio en su comunidad? Los pensamientos golpeaban su mente con la rapidez de un trueno, llevándolo al borde de la desesperación. En ese momento, la lucha interna de Juan alcanzaba su punto crítico. Los ecos de las enseñanzas de su madre y las voces corruptas de la calle pulsaban dentro de él, llevándolo a una encrucijada desesperada. ¿Podrá realmente convertirse en el abogado extraordinario que siempre soñó ser, o sucumbirá ante la sombra de su historia familiar y las sombras de su barrio? La tensión era palpable, el dilema sin resolver latía como un tambor en su pecho, y el destino de Juan penda sobre un hilo delgado, su futuro en un limbo que clamaba por respuestas. La luz del taller se esfumaba lentamente mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Con cada sombra que se extendía, Juan sentía que su dilema respecto a la verdad recién descubierta se intensificaba, convirtiéndose en una tormenta que lo arrastraba. Esa noche,
mientras regresaba a casa, las palabras de doña Rosa resonaban en su mente como un mantra: la justicia siempre encontrará su camino. Pero, ¿y si ese camino dependía de sus acciones? Con cada paso hacia la puerta, la pesadez en su pecho crecía. Juan sabía que el secreto que había descubierto no solo modificaba su percepción de la injusticia en su hogar, sino que también le otorgaba el poder de decidir el rumbo de su vida. ¿Utilizaría esta información para sacar ventaja o, en cambio, podría emplearla para ayudar a quienes habían sufrido como doña Rosa? Era un cruce entre su ambición personal y su deseo de enmendar el daño social que lo rodeaba. Al llegar a su casa, sus padres estaban sentados a la mesa, hablando de sus problemas cotidianos, de las cuentas que se acumulaban y de los sacrificios necesarios para mantener a flote el taller. A pesar de su situación, los ojos de su madre brillaban con un amor que lo envolvía. Su padre, con manos callosas y un rostro marcados por el esfuerzo, le sonrió al verlo entrar. En ese instante, Juan sintió un profundo sentido de pertenencia, pero también un vacío. Con cada mirada que intercambiaban, se preguntaba si realmente podría ser el hijo que ellos esperaban, o si se perdería en un mar de venganza. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sus pensamientos se volvían inquietantes. Una y otra vez, se preguntaba cuál sería la decisión correcta. En sus horas de insomnio, se imaginaba a sí mismo en la sala de un tribunal, defendiendo a doña Rosa. La visión de su integralidad emocional contrastaba con la alternativa oscura que amenazaba con seducirlo, aprovecharse del secreto en su beneficio personal y convertirse, tal vez, en una descripción con la que jamás se había identificado. Consciente de que su próximo paso podría definir su futuro, Juan decidió actuar. Había estado evitando afrontar el hecho de que el poder que su nuevo conocimiento le ofrecía también venía con una responsabilidad. El proceso de convertirse en el abogado excepcional no era solo traerse a uno mismo a la sala de un tribunal, sino tener el coraje para crear un cambio real. Aceptando que no tenía más opción que avanzar, decidió buscar a doña Rosa. Pasó las primeras horas de la mañana buscando las palabras adecuadas para decirle. Quería presentarse ante ella no solo como un joven lleno de ilusiones, sino como alguien que tenía el potencial de actuar. La decisión de buscarla no era solo un deseo de ayudarla, sino una búsqueda de su propia identidad, un paso hacia el descubrimiento de su verdadero ser. Cuando finalmente la encontró en su pequeña casa al final de la calle, Juan se dio cuenta de que ese encuentro podía definir todo lo que venía. La anciana lo miró con su expresión serena, y en lo profundo de su ser, Juan supo que estaba a punto de atravesar otra puerta. Era su turno de hacer un cambio, pero aún persistía la inquietud en su pecho. ¿Podría manejar la carga de la verdad? ¿Tendría el valor de exponerla sin temer el costo? Mientras las palabras flotaban en su mente, un importante giro se avecinaba en su camino. Necesito decirte algo que cambiará todo, le dijo finalmente, sintiendo que la decisión de hablar podría alterar no solo su destino, sino también la vida de muchos otros. Aquella conversación prometía convertirse en la chispa de su transformación, un momento crucial que podría definir su camino hacia la justicia o arrastrarlo a la condena. Pero el eco de la responsabilidad recaía en su mente, y la verdadera pregunta era, ¿estaría preparado para enfrentar las consecuencias de su elección? A medida que se formaba la resolución en su interior, sabía que había llegado el momento de desvelar su verdadero potencial, aunque eso implicara desafiar a los que nunca habían creído en él. Juan se sentó frente a doña Rosa, sintiendo como el peso de la decisión se acomodaba en sus hombros. La vieja mujer le ofreció una sonrisa comprensiva, como si pudiera percibir la tormenta que se gestaba dentro de él. Dime, querido, ¿qué es eso tan importante que tienes que decirme?, le preguntó, con voz suave pero firme. Con el corazón acelerado, sus palabras comenzaron a fluir. Habló del secreto que había descubierto, de las injusticias a las que había estado expuesta. Mientras se desahogaba, notó cómo la mirada de doña Rosa se tornaba más intensa, como si cada palabra de Juan reafirmara su confianza y determinación. Aquella conexión lo sorprendió, era la primera vez que sentía que otro ser humano depositaba su fe en él. Después de relatarle la verdad, sintió una mezcla de alivio y ansiedad.
No solo había compartido una carga, sino que había tomado una decisión consciente de actuar con integridad. La anciana le agradeció y le dijo que era un joven valiente por atreverse a enfrentarse a la realidad. Sus palabras resonaron dentro de él como un poderoso eco, elevando su autoestima y comprensión de sí mismo. Sin embargo, Juan sabía que la conversación no terminaría allí. Doña Rosa, aunque agradecida, lo miró con seriedad y le preguntó, ¿y ahora qué planeas hacer con esta verdad? La justicia no es simplemente una cuestión de decir lo correcto. Requiere acción. Aquellas palabras cayeron pesadas sobre él, llenándolo de una nueva determinación. No podía permitirse ser solo un observador, necesitaba transformar su descubrimiento en un vehículo para el cambio. Esa profunda conexión con Doña Rosa le reveló un talento oculto en sí mismo, la capacidad de ser un defensor, de convertir su angustia y su deseo de justicia en algo tangible. Pasaron los días, y Juan se sumergió en el estudio del derecho. Cada libro que leía lo acercaba un poco más a su objetivo. A medida que comprendía los conceptos legales, también iba comprendiendo su propio poder dentro de ese sistema. Se daba cuenta de que no se trataba simplemente de estudiar para un examen, sino de armarse de conocimientos que le permitirían hacer una diferencia real en la vida de personas como Doña Rosa. La idea de representar a quienes no tenían voz se convirtió en su mantra. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. En su entorno familiar, las tensiones aumentaban. La carga financiera en el taller se volvía más palpable día a día, y sus padres veían sus estudios como un gasto más que una inversión en su futuro. Las miradas de decepción y los murmullos de no se puede resonaban en su mente. Cada razonamiento práctico que le ofrecían era como un freno a su ambición. Un día, mientras discutía con su padre sobre su decisión de dedicarse al derecho, sintió que la frustración acumulada estallaba. En un momento de furia, Juan expresó su deseo de ser más que un aprendiz en el taller familiar. Quería cambiar el sistema que tanto los oprimía. La mirada de su padre, mezcla de sorpresa y desánimo, lo impactó. ¿Acaso estaría dispuesto a arriesgar su relación familiar por sus sueños? Con cada argumento que tenía que enfrentar, su deseo de ser abogado se reforzaba. Pero a la par, el dilema de seguir el camino seguro que le ofrecían sus padres y el de perseguir su vocación se tornaba cada vez más angustiante. Esa noche, mientras luchaba por dormir, la idea de entrar en el mundo legal tomaba forma en su mente, lo que lo llevó a cuestionarse, ¿quién sería él realmente si decidía seguir su propio camino? La distintiva tensión entre el deseo de éxito personal y la lealtad familiar se cernía sobre él. Juan sabía que tendría que enfrentar no solo al sistema, sino también a sus propias decisiones. Sin embargo, el próximo día se avecinaba un acontecimiento crucial que podría cambiar el rumbo de su vida, la apertura de inscripciones para una pasantía en un bufete de abogados prestigioso. ¿Se atrevería a presentar su solicitud y a cruzar esa línea que separa lo tradicional de lo incierto? La respuesta a esta pregunta podría ser el catalizador para la vida que anhelaba. Juan despertó con la determinación latente en su pecho, la luz del día filtrándose a través de la ventana como si anunciara su propio despertar personal. La pasantía en el bufete de abogados era la puerta que había estado buscando, representaba no solo un avance profesional, sino un desafío que probaría su valor ante sus propios dilemas internos. Ansiaba cruzar esa puerta, pero el peso de los miedos y las dudas aún lo acompañaba. La mañana se deslizó rápidamente entre sus dedos. Cuando llegó el momento de dirigirse al centro de inscripciones, su mente corría por caminos densos de incertidumbre. Planteó sus razones con una calma tensa, recordando las palabras de Doña Rosa sobre la acción. Era un paso que debía dar, no solo por él, sino por todos aquellos que no tenían voz. Sin embargo, cada paso hacia el bufete lo acercaba también a una verdad que podría cambiarlo todo, uno sobre sus propios sacrificios. Al llegar, la majestuosa entrada del edificio lo dejó sin aliento. Los grandes ventanales reflejaban imágenes fugaces de abogados con trajes impecables que transitaban el vestíbulo. En ese momento, Juan sintió un cosquilleo de vulnerabilidad. ¿Era realmente uno de ellos?
respiró hondo, alineando sus pensamientos y recordando su motivación. Con cada respiro, esa motivación reverberaba en su interior, dándole la fuerza necesaria para continuar. Una vez dentro, la asistente que lo recibió le sonrió profesionalmente, pero Juan notó la indiferencia chisporroteante en sus ojos. Esta no era la primera vez que la gente se preguntaba si él encajaba. Con una mezcla de timidez y urgencia, le entregó su solicitud. La espera se tornó eterna, cada segundo se prolongaba mientras su mente daba vueltas sobre la decisión que había tomado. ¿Sería suficiente? Finalmente, se obligó a salir del trance y abordó la conversación de inmediato. Se dirigió a un grupo de pasantes que hablaban con entusiasmo sobre la filosofía del derecho. Se presentaron como colegas, no como competidores, y eso lo tranquilizó un poco. Aunque todavía había un mar de incertidumbres en esa sala, su voz se hizo escuchar. Se atrevió a compartir su perspectiva sobre la justicia, sobre su deseo de marcar la diferencia. Para su sorpresa, las reacciones fueron diversas, algunos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Pero hubo alguien que lo interpeló, un joven alto con una mirada astuta. ¿De verdad crees que puedes cambiar el sistema desde dentro?, le cuestionó, sus palabras resonaban casi como un reto. El ataque repentino obligó a Juan a examinar la seguridad de sus creencias. La respuesta estalló en su mente antes de que pudiera controlarla, se sentía en el camino correcto. Sería más que un simple abogado, sería un luchador por una causa que importaba. Durante esa semana, inició un ritual. Cada noche, después de clases y trabajo, dedicaba horas a investigar casos previos del bufete, analizando y absorbiendo lo que podía. Cada hecho aprendido le daba capas de confianza. Aún así, la distancia con su familia fue creciendo, y sus padres, cuya preocupación era palpable, comenzaron a cuestionarle la viabilidad de su elección. Tenía que hacer frente a la posibilidad de que algún día su deseo por defender a los demás pudiera costarle su lugar en su hogar. En un momento de reflexión, se preguntó si su lucha y determinación eran egoístas. ¿Cuántas noches más le quedaban al lado de su madre en la mesa? Ante la incertidumbre de sus decisiones, su corazón se agudizó con la sensación de que debía ser firme en su camino. Juan entendió que la transformación no solo trata de tomar acciones, sino de aceptar las consecuencias que vienen con esas decisiones. La semana culminó con una cita que cambiaría su destino. Una reunión con un socio del bufete, un abogado exitoso que podría ver potencial donde pocos se atrevían. La posibilidad de una pasantía estaba al alcance de su mano. Pero en lo más profundo, Juan sabía que no sería solo un examen profesional, era un examen sobre quién era realmente y de qué estaba hecho, una lucha por la verdad que deseaba abrazar. Así, mientras se preparaba para ese encuentro decisivo, su mente ondulaba entre la esperanza y la presión. Dentro de él, una voz resonaba con claridad, era el momento de probarse a sí mismo y, tal vez, redefinir su lugar en el mundo. ¿Sería realmente digna la lucha que había elegido? La respuesta estaba a un encuentro de distancia. El día de la reunión amaneció con un manto de tensión en el aire. Juan se despertó casi sin dormir, los ojos pesados pero la mente llena de estrategias y anticipaciones. Se miró al espejo, buscando a aquel joven decidido que había visto en sus sueños. Era hora de demostrar que estaba listo para el desafío que lo aguardaba. La corbata que elegía se convertía en un símbolo de su determinación, un pequeño gesto que le daba fuerzas frente a sus dudas. Mientras caminaba hacia el bufete, las calles parecían más bulliciosas que nunca. La gente iba y venía, y en medio de ese flujo, Juan pensó en sus propias corrientes internas. Se preguntó qué era lo que realmente lo impulsaba, qué deseo ardía más fuerte en su pecho, el anhelo de éxito profesional o el deseo de justicia. La línea era tenue, y su futuro pendía de un hilo delicado, visible solo para él. Al llegar al edificio, sintió que la opulencia de sus alrededores lo absorbía. Los murales en las paredes, las lámparas brillantes, cada detalle hablaba de un mundo que, hasta hacía poco, le parecía inalcanzable.
Con cada escalón que ascendía hacia la sala de conferencias, su determinación se entrelazaba con la ansia de demostrar lo que valía. No podía permitirse ser un mero espectador, debía ser el protagonista. Al ingresar, el socio del bufete lo esperaba, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante que pareció calar hasta el fondo de sus dudas. Juan, he revisado tu solicitud y tu trasfondo es interesante, comenzó, interrumpiendo cualquier pensamiento complaciente que pudiera surgir. Juan sintió que la sala se encogía. La expectativa que había construido estalló en una presión palpable. Era ahora o nunca. Él tomó aire y comenzó a hablar. Cada palabra que pronunciaba era una afirmación de su compromiso y su visión del derecho. Había horas de estudio y noches de lucha detrás de cada frase. La historia de su vida se entrelazaba con su deseo, ser un abogado que defendiera a quienes fueran despojados de su voz. Notó cómo los ojos del socio brillaban con creciente interés, eso le dio un empujón. La conversión de su pasión en un diálogo fluido lo transportó, y a cada momento dejó atrás las dudas que lo habían atormentado hasta ese punto. Sin embargo, no todo fue fácil. En medio de su exposición, el socio lo interrumpió con una pregunta que cortó el aire. ¿Qué harías si te encontrases ante un caso donde la ética y la ley parecieran contradecirse? La interrogante lo sacudió como un rayo. Era un dilema que lo confrontaba con su propio idealismo. En ese instante, comprendió que no solo se le pedía demostrar conocimiento. Se le pedía que revelara su esencia, cada fibra de su ser vibró ante la pregunta. Sabía que su respuesta no podía ser impulsiva. Elaboró su respuesta con cuidado, articulando su deseo de no solo seguir la ley, sino de interpretarla con justicia y empatía. La justicia no siempre es la ley, y ser un abogado no es solo cumplir con normas, sino defender lo que es correcto, afirmó, su voz resonando con convicción. Mientras hablaba, el joven con mirada astuta lo invadió en su mente, se preguntó si él realmente podría hacer eso, si era firme en su compromiso. La reunión finalizó, y aunque había logrado captar la atención del abogado, la incertidumbre lo acompañaba. Salió del edificio sintiendo que el mundo giraba bajo sus pies, consciente de que había revelado más de lo que había planeado, había dejado ver su vulnerabilidad. Enfrentaba un dilema que lo llevaba a cuestionarse su camino, su ética, y el futuro que realmente quería construir. Sin embargo, a medida que la realidad se asentaba, una chispa de claridad comenzó a formarse en su mente. Para convertirse en el abogado que deseaba ser, tendría que enfrentar no solo la lucha externa, sino también las complejidades de sus propias convicciones. Mientras se adentraba en la tarde, comprendió que su viaje recién comenzaba, y entonces, una idea inquietante floreció en su mente, tal vez esta elección significaría cruzar líneas que nunca había imaginado cruzar. La incertidumbre no solo persistía, estaba a punto de transformarse en una prueba que lo llevaría mucho más allá de su zona de confort. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por sus ideales? ¿Hasta qué punto su lucha por la verdad lo cambiaría de manera irrevocable? Con el peso de estas preguntas, Juan avanzaba, con el futuro llenándose de posibilidades. Las semanas posteriores a la reunión resultaron ser un torbellino de emociones y reflexiones para Juan. El eco de la pregunta del socio seguía resonando en su mente. ¿Qué harías si te encontrases ante un caso donde la ética y la ley parecieran contradecirse? Esa incertidumbre lo llevó a un proceso de introspección que, aunque doloroso, se convirtió en el catalizador de su desarrollo personal. Cada mañana, al despertar, regresaba a esa discusión mental. ¿Qué era lo correcto en el contexto de un sistema que a veces se sentía injusto? Juan decidió que no podía limitarse a lo que había aprendido en los libros de derecho. Tenía que buscar una nueva forma de entender su futuro. Comenzó a tomar notas, no solo de las leyes, sino de principios morales, de ejemplos de abogados que había admirado y de casos que lo habían conmovido. Su pequeño cuaderno se transformó en su aliado, un testigo mudo de su lucha interna. En su tiempo libre, se convirtió en un habitual en la biblioteca del bufete, pero no solo por su labor académica. Juan intercambiaba opiniones con otros practicantes, escuchando sus experiencias y dilemas.
Algunos compartían historias que hirieron su sensibilidad, donde la ley se había aplicado de manera fría y distante, sacrificando la humanidad en el camino. Esa conexión con los demás le ayudó a clarificar su propia visión sobre lo que significaba ser un abogado. Un día, mientras revisaba un antiguo libro sobre ética en el derecho, encontró una cita que le hizo cuestionarse aún más: la ley es la razón libre de pasiones. Esa afirmación lo golpeó, como quien recibe un balde de agua fría. Juan se dio cuenta de que el verdadero reto que enfrentaba no era solo aprender las leyes, sino encontrar la forma de humanizarlas, de convertirlas en una herramienta en favor de quienes no tenían voz. Esa toma de conciencia le dio impulso, y decidió que debía prepararse para defender los casos que más le importaban, aun a riesgo de ir en contra de un sistema que a menudo parecía blindado en su propio rigor. Días después, en la reunión que había solicitado con el socio, llegó con una nueva propuesta: quería involucrarse más en casos pro bono, buscando la intersección de la moral y la ley. Al entrar a la oficina, la luz brillaba más en su rostro, y su postura estaba compuesta y decidida. He pensado mucho en lo que significa ser abogado, comenzó, su voz resonando con claridad. Si tengo la oportunidad, quiero utilizar este privilegio para hacer el bien, no solo para ganar casos, sino para marcar una diferencia. El socio lo escuchó en silencio, y Juan pudo ver cómo los ojos del hombre se entrecerraban con signo de interés. ¿Lo había logrado? La adrenalina corría por sus venas, esperando una respuesta que parecía tardar una eternidad. Finalmente, el socio asintió lentamente. Tu pasión es notable. Pero recuerda, la práctica legal es difícil y a veces cruel. Juan sonrió, sintiendo que se acercaba a una nueva etapa, donde su desafío no solo sería personal, sino que se convertiría en un viaje colectivo junto a quienes estuvieran dispuestos a luchar. Sin embargo, también entendió que el camino estaría repleto de sacrificios y, posiblemente, confrontaciones. En el fondo, sabía que tendría que navegar por un terreno pantanoso, donde la ambición podía fácilmente entrelazarse con la corrupción. Así, con renovado espíritu, Juan se preparó para enfrentar cada caso, con la resolución de que la ética guiaría sus decisiones. Mientras salía del edificio, una ambición fresca carcomía cada rincón de su ser. Estaba listo para desafiar al mundo legal y, al mismo tiempo, a sí mismo. La inquietante certeza de que la lucha apenas comenzaba lo empujó hacia adelante. Sin embargo, una próxima reunión lo aguardaba, esta vez con un cliente que plantearía un dilema moral mayor del que había imaginado. ¿Estaría Juan dispuesto a defender con la misma fervorosa ética aquellos casos que pudieran no ser tan claros? La pregunta lo seguiría acechando, mientras el futuro se llenaba de sombras y luces. El día de la reunión con el nuevo cliente llegó más rápido de lo que Juan había anticipado. Estaba nervioso, pero a la vez emocionado. Había pasado noches en vela revisando no solo los antecedentes del caso, sino también explorando su propia motivación. La decisión de dar su mejor esfuerzo en un contexto que se preveía complicado lo mantenía alerta. Su maestra de ética solía decir que cada cliente representa una batalla no solo legal, sino también moral. Esa frase resonaba en su mente mientras se dirigía hacia la sala de conferencias. Al ingresar, vio al cliente, un hombre de aspecto cansado, con ojos que parecían haber sido desgastados por años de juicio. La historia que traía consigo era desgarradora. Había sido acusado injustamente de un crimen que no cometió. Juan sintió el peso de la responsabilidad. No solo se trataba de ganar un caso, se trataba de demostrar que la ley podía ser un refugio de justicia y no una herramienta de opresión. Empiezan a discutir los detalles. A medida que el hombre hablaba y compartía su angustia, Juan sintió una profunda empatía. Las palabras del cliente resonaron en su interior: solo quiero que alguien crea en mí. En aquel momento, una chispa se encendió en su mente. ¿Qué significaba realmente defender a alguien? Las leyes podían ser frías, pero Juan comprendió que lo que estaba detrás de cada número y cada párrafo era la vida de una persona. La conversación fue intensa. El cliente mencionó los antecedentes de otras reclamaciones que había hecho y cómo había sido ignorado o minimizado por otros abogados.
Esa inseguridad que el hombre evidenciaba contrastaba con la firmeza que Juan trataba de proyectar. Sin embargo, al escuchar sus experiencias, comenzó a cuestionar si su propio deseo de ayudar sería suficiente. Su moral sería suficiente para enfrentar una batalla donde muchos ya habían fracasado. Volviendo al bufete, una inquietante confusión se instaló en su mente. Se encontró en un dilema. Quería pelear por este hombre, defender su inocencia, pero sabía que la carrera legal estaba repleta de desafíos inesperados, donde las decisiones se veían amenazadas por la ambición. A medida que reflexionaba sobre su responsabilidad con el cliente, su determinación se endureció. La ética que había buscado tantas semanas atrás ahora se convertía en un faro que iluminaba su camino. Sin embargo, un pequeño rincón de su mente lo llevó a preguntarse si su impulso podría llevarlo a lugares oscuros. ¿Qué pasaría si descubría evidencia que complicaría su caso? ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad, aunque ésta pudiera provocar la ira de superiores en el bufete? La lucha interna crecía. Mientras se disponía a investigar más sobre el caso, recordó las anécdotas de otros abogados que habían enfrentado dilemas similares, donde la ley y la ética parecían estar en desacuerdo. Para camuflar su nerviosismo, comenzó a tomar apuntes, cada línea llenándose de resoluciones y preguntas que requerían respuestas claras. Pero en el fondo, sabía que la única forma de encontrarles era enfrentando su propio miedo y descubriendo su verdadero norte. El eco de la duda lo acompañaba, esperándolo en cada esquina. La verdad de su compromiso lo atormentaba. Si se había propuesto luchar por la justicia, debía estar preparado para cualquier revelación que pudiera surgir. ¿Podría sostener su ética ante la posibilidad de que sus acciones no tuvieran el resultado esperado? Al mirar la pantalla de su ordenador, la pregunta continuaba resonando: ¿quién era realmente Juan en este mar de conflictos? Mientras se sumergía en el caso, el futuro inmediato se revelaba incierto, dejando a Juan ante una encrucijada que definirá no solo su carrera, sino la esencia misma de lo que significa ser un abogado con integridad. Y mientras las horas pasaban, la sensación de que una verdadera prueba se acercaba lo empujaba a avanzar, señalando que el momento definitorio estaba por llegar. Juan se encontraba sentado frente a su escritorio, los apuntes esparcidos a su alrededor como un campo de batalla. La luz de su ordenador parpadeaba mientras revisaba una y otra vez los datos del caso. El insistente pensamiento sobre la ética y la verdad lo asfixiaba. Sabía que su vida profesional estaba a punto de dar un giro significativo, pero aún le faltaban muchas respuestas que requerían desenterrar lo que yacía oculto en el trasfondo de aquel pleito. Sus dedos se movían con furia sobre el teclado. Buscaba nuevos testimonios, entrevistas y cualquier detalle que pudiera justificar la defensa. Sin embargo, a medida que se adentraba en los archivos, una inquietante sensación lo invadió. Había algo en la historia del cliente que le parecía inusual. Juan resopló, consciente de que su ética estaba empezando a verse comprometida por la necesidad de encontrar una verdad que no le pertenecía. Era el momento de confrontar su propia incertidumbre. Esa tarde decidió salir del contexto frío de su oficina. La idea de visitar la escena del crimen lo llenó de anticipación y miedo por igual. Necesitaba comprender el lugar donde todo había sucedido, sentir el ambiente, quería hablar con la gente que conocía al acusado. Con cada paso que daba, el motor de su determinación crecía. Tal vez, la resolución que tanto anhelaba surgiera de aquel contacto humano, de una conexión que podría desbloquear lo que el caso necesitaba. Al día siguiente, se reunió con la madre del cliente, una mujer que, a pesar de los años de lucha, conservaba una dignidad admirable. Sus manos temblorosas sostenían una bolsa plástica con documentos y fotografías. Frente a ella, Juan se encontró en una lucha emocional. La autenticidad del sufrimiento de esa mujer lo golpeó con fuerza. Desplegó la documentación y, al observar las viejas imágenes, vislumbró a su cliente como un niño inocente, antes de que el mundo lo aplastara bajo la pesada piedra de la injusticia. La madre describió las noches sin dormir y el estigma que le acompañaba a su hijo. Cada palabra la sentía como una flecha penetrante en su conciencia.
Aquel encuentro lo llevó a cuestionar no solo el caso legal, sino el compromiso genuino que tenía con su cliente como ser humano. Si no defendía a este hombre, ¿quién lo haría? Ese era el grano de la verdad que intentaba ocultar, el miedo a no ser suficiente, su determinación cobraba vida. Comprendió que defender a alguien era una responsabilidad cuyo peso no podía eludir. Las horas dedicadas a estudiar el caso, a leer sobre ética o a recoger opiniones de colegas tan solo serían papel sin valor si no existía la voluntad de arriesgarse a sí mismo en el proceso. Juan se sentía más decidido que nunca, listo para enfrentar incluso las sombras que pudieran surgir en su camino. Más tarde, al regresar a su oficina, decidió que era momento de hablar con su mentor, un abogado veterano conocido por su experiencia y honestidad. Estaba ansioso por escuchar su opinión sobre cómo gestionar los dilemas éticos y las incógnitas del caso. ¿Cómo se enfrentaba a un sistema que a menudo fracasaba en ofrecer justicia? Sin embargo, cada vez que pensaba en la conversación, su mente seguía regresando al dilema inicial sobre la posibilidad de descubrir revelaciones que complicarían su defensa. Allí estaba ese miedo palpitante: si se enfrentaba a verdades incómodas, ¿sería capaz de actuar con integridad? La noche había caído, y mientras observaba la luz tenue de su escritorio, Juan se dio cuenta de que había tomado la decisión más importante de su carrera. Estaba listo para enfrentar cualquier adversidad que le aguardara. Pero lo que no sabía era que pronto una revelación impactante podría cambiar radicalmente las bases de su lucha por la justicia. Tal vez, el secreto del pasado podría resquebrajar todo lo que creía verdad, y así, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para la conversación con su mentor, sabiendo que el próximo giro en su camino no sería solo un reto legal, sino un momento crucial, donde definiría qué tipo de abogado realmente quería ser. La mañana siguiente, Juan entró en el despacho de su mentor con una mezcla de nerviosismo y determinación. Las paredes, llenas de diplomas y fotos de casos ganados, parecían absorber la tensión en el aire. Se sentía como un niño en un examen decisivo, consciente de que cada palabra contaría. La figura de su mentor, un hombre imponente en su sabiduría, lo observó con una expresión que mezclaba curiosidad y sabiduría adquirida a lo largo de los años. Hoy quiero hablar sobre lo que significa realmente defender a alguien, comenzó Juan, su voz firme a pesar de la presión interna. Su mentor asintió lentamente, invitándolo a continuar. Juan sintió que su momento había llegado, era el instante de confrontar sus dudas con una verdad sólida y tangible. Relató la historia del acusado, los testigos, y la angustia palpable de esa madre que había presentado su caso con todo el peso de la desesperación. Sin embargo, al llegar a la parte donde sus hallazgos comenzaban a proyectar sombras sobre la inocencia de su cliente, su voz titubeó. Las palabras se escabullían, y lo que antes le parecían meras dudas ahora se convertían en piedras que pesaban en su conciencia. Me preocupa que si profundizo demasiado, pueda descubrir algo que complica todo, expresó Juan, mirando a su mentor en busca de respuesta. ¿Lo que una vez creía una búsqueda noble se convertiría en su condena? La verdad siempre encuentra su camino de salida, Juan, replicó el mentor. Pero recuerda, no estás solo en esta lucha. A veces, la revelación más impactante no es la del caso, sino la de quien realmente somos cuando nos enfrentamos a esos dilemas. Juan sintió un nudo en el estómago. Había un aire de filosofía en las palabras de su mentor, pero la experiencia radiaba desde el fondo de su ser. La valentía de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, resonó en su interior. En su mente, una pregunta diferente comenzó a gestarse: ¿qué tipo de abogado quería ser realmente? La respuesta no emergía fácilmente, pero Juan sabía que esa búsqueda de respuesta iba más allá de ganar o perder un juicio, implicaba la integridad de su propia humanidad. Al salir del despacho, la atmósfera que lo rodeaba parecía haber cambiado. No solo era un joven abogado con un caso desafiante, sino un hombre progresivamente más consciente de su propósito. Caminó por las calles con cada paso más firme, reconociendo el poder que llevaba dentro para enfrentar la injusticia. Al mismo tiempo, una inquietante duda lo perseguía.
La potencial revelación que había temido ahora lo empujaba hacia algo más vital, algo que podría cambiar su enfoque para siempre. Su mente giraba con ideas mientras se dirigía hacia la biblioteca legal. Reunirían todo lo que pudiera arrojar luz sobre el caso. Se sentía un impulso renovado, así como un profundo miedo ante lo que podría descubrir. En su interior, sabía que cada nueva página traerían preguntas y en cada respuesta podría encontrar la verdad sobre el individuo que defendía. La biblioteca era un laberinto de conocimiento, pero también un refugio donde se podían respirar distintas verdades. Después de horas de búsqueda, Juan se detuvo ante un documento sorprendente, un antiguo archivo que hablaba de un suceso del pasado. Su pulso se aceleró al leerlo. Las conexiones desconocidas empezaron a trazar un mapa en su mente. Lo que había encontrado podría no solo implicar a su cliente, sino a muchas otras personas cuyas vidas cambiaron durante esos eventos. Juan se dio cuenta de que había llegado a un punto de quiebre. Lo que había comenzado como un viaje hacia la verdad se convertía en un complejo entramado de relaciones y decisiones que tenían sus raíces en el dolor y la traición. ¿Estaba listo para aceptar las consecuencias de lo que había descubierto? A medida que cerraba el documento, una nueva pregunta surgía en su mente: si le revelaba esta información a su cliente, ¿podría realmente actuar con integridad, aun sabiendo que su defensa podría tambalearse? Y así, con la verdad latente en sus manos y un dilema moral aún sin resolver, Juan se preparó para enfrentar otra conversación crítica. La lucha por la justicia ahora se entrelazaba con su propia lucha personal. El siguiente paso determinaría no solo el destino de su cliente, sino también su propia esencia. ¿Sería capaz de mantener su integridad en medio del caos que se avecinaba? Juan había recorrido un largo camino desde aquel día en que miraba por la ventana del taller de su padre, sintiendo la presión de la realidad aplastante. Ahora, esos días de incertidumbre se habían transformado en un viaje de descubrimiento personal y profesional que culminaría en su audaz decisión. La conversión del secreto que había hallado, lejos de ser el camino hacia la venganza, se había convertido en un faro de luz en su búsqueda por la justicia. El día que había revelado la verdad a su cliente, la madre del acusado había llorado de alivio y esperanza. En sus lágrimas, Juan encontró el reconocimiento de su propia lucha. Ella había visto en él no solo al abogado, sino al ser humano dispuesto a luchar por aquellos que no tenían voz. La decisión de actuar con integridad, en lugar de usar ese conocimiento para salir beneficiado, había cimentado en él una confianza sólida. Comprendió que cada kilo de presión de sus padres, cada voz que le decía que su sueño era ilusorio, se deshacía en el instante que tomaba decisiones por sí mismo. La preparación del juicio fue un proceso que lo llevó al límite. Juan comenzó a colaborar con su mentor, quien reconocía y apoyaba su deseo de transformar su práctica jurídica. Las largas noches de estudio le permitieron crear una estrategia sólida, que no solo se basaba en números y textos, sino en la profunda necesidad de justicia que había gestado en su corazón. Los debates con sus colegas en el bufete enriquecieron su perspectiva, llevándolo a construir un enfoque que fusionaba la ley con la ética y bonificaba su meta de liberar a un hombre inocente. El día del juicio llegó. Con el corazón palpitando en su pecho, Juan se presentó ante el tribunal con la misma incertidumbre que había sentido años atrás, pero esta vez, tenía una misión definida. Al mirar a su cliente, recordó las historias vividas, las miradas de desprecio de quienes no habían creído en él. Fue en ese instante cuando Juan, sin temor, se dirigió al jurado, con voz firme y serena, presentando una verdad sencilla: cada uno de nosotros merece ser escuchado. Cada uno de nosotros merece justicia. El trasfondo de la historia de su cliente se desnudó ante la corte. Con cada evidencia presentada, cada testigo llamado a declarar, Juan mostró no solo que había construido un caso sólido, sino que había elegido la verdad por encima de la conveniencia. Cuando las deliberaciones terminaron, el veredicto fue claro: no culpable. Las lágrimas de su cliente al salir de la sala fueron el sello de la victoria, pero también la representación de todos aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de ser defendidos. Ese juicio no solo consolidó su reputación como abogado,
sino que también devolvió a Juan su sentido de pertenencia, no solo en su familia, sino en la comunidad. Su perspectiva cambió drásticamente. Pasó de ser un estudiante ansioso a un abogado reconocido, cuyas habilidades eran valoradas y respetadas. La mirada de su padre, llena de orgullo, le hizo comprender que había hecho lo correcto, siguió su camino, no el que los demás deseaban que tomara. En ese momento de triunfo, Juan reflexionó sobre su transformación. Se dio cuenta de que su viaje no había sido solo cambiar su destino, sino haber demostrado que la lucha por la justicia no era solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados en la sombra. Prometió ser la voz de los silenciados, así como Doña Rosa había sido su inspiración, con un futuro brillante por delante y la satisfacción de haber alcanzado su sueño. Juan se convirtió en un defensor dedicado, comprometido a navegar con ética e integridad por el complejo sistema del derecho. El secreto que había descubierto se volvió no solo un potencial de venganza, sino el combustible que lo inspiró a ser el abogado extraordinario que nunca dejó de soñar ser. Este es el momento de mostrar su apoyo de manera contundente. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas, exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias sigan llegando. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. El futuro de las historias de superación personal está en sus manos.